Proverbios capítulo 12, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Bueno, pues retomamos el estudio aquí desde el versículo 5, donde hablábamos de los pensamientos del justo que son rectitud. Hermano, si algo va a definir lo que nosotros somos, son nuestros pensamientos. Y es algo muy importante que nosotros debemos comprender. Somos lo que pensamos. Hay un proverbio que dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hablando de gente malvada, gente perversa, borracha. Lo que pensamos es lo que va a determinar lo que somos. Lo que pensamos determina nuestras palabras. Hablamos lo que pensamos. En un sentido espiritual, Jesús dijo que de la abundancia del corazón, que tomando el corazón como la base o la raíz o el centro de nuestros pensamientos, habla la boca. Entonces hablamos lo que pensamos, somos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos. En Marcos 7 Jesús dijo que de dentro del corazón. Ahora había una manera indistinta de referirse al centro de emociones o de decisiones, de pensamientos en el corazón o en la mente. Hoy sabemos que es el cerebro, la mente. ¿Y por qué la Biblia no lo expresaba así? Bueno, porque sencillamente, hermanos, la gente así lo entendía en los tiempos bíblicos y nosotros también lo entendemos. No se conocía el funcionamiento del cerebro, las conexiones que hay con el cuerpo y aún está demostrado científicamente que muchas emociones son producidas desde el corazón, que el corazón es como un cerebro emocional. Entonces no hay errores ni fallas en la manera como Dios explica, de manera que todos podemos entender. Recuerde, la Biblia no es un libro científico, es un libro espiritual y por lo tanto se enfoca a verdades. Los pensamientos del justo son rectitud. Entonces, hermano, lo que hay en nuestra mente o en nuestro corazón va a determinar lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos y va a determinar en realidad
todo lo que tiene que ver con nuestra mente. Así es o nuestra vida espiritual. La gente carnal piensa en cosas carnales. Mire, en Romanos capítulo 6, déjeme saco aquí el texto. En Romanos capítulo 8, versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los pensamientos que hay en nosotros eventualmente se exteriorizarán en las palabras, en las acciones y regirán nuestra manera de ser. Por eso es tan importante cuidar lo que hay en nuestra mente. Proverbios dice que los pensamientos de los impíos, de los justos, son rectitud. Hermano, una manera de poder vivir una vida agradable a Dios es cuidando lo que hay en mis pensamientos, porque eso, hermanos, es el campo de batalla del cristiano y podemos hablar extensamente sobre este asunto. Lo hablamos en el libro de las riendas espirituales del creyente, porque pusimos un capítulo que se llama Las riendas de la mente. Satanás quiere tomar cautivos nuestros pensamientos y quiere conducirnos o hacernos pensar en las cosas de la carne. Dicen por ahí, ¿verdad?, que el que hambre tiene, en pan piensa. Es decir, hermanos, que donde está enfocada nuestra mente, va a estar enfocado nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros recursos y va a estar enfocado también nuestro corazón. Así es de que, hermanos, debemos tener cuidado de las cosas que entran a nuestra mente. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Filipos una enseñanza muy práctica para nosotros acerca de lo que es el pensamiento. Por lo demás, hermanos, dice todo lo que es verdadero. Se aplican 8 filtros al pensamiento. Primero, tiene que ser verdadero. Segundo, tiene que ser honesto. Tercero, tiene que ser justo, es decir, que va de acuerdo a la justicia, a las cosas correctas. Número 4, tiene que ser puro. Y ahí se filtrarían muchos pensamientos que son incorrectos, que son impuros, inmorales. Todo lo amable quiere decir que tiene una forma de bondad hacia otras personas, sino algo malo. Todo lo que es de buen nombre o de buen testimonio. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste, vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, el pensamiento es una parte fundamental del creyente. Eres lo que piensas. Eres y haces lo que piensas y vas a decir lo que piensas. Entonces, hermanos, en realidad es muy importante cambiar nuestros pensamientos. Y una manera de hacerlo, dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. Mucho de las enfermedades de este siglo son enfermedades mentales. Nuestros pensamientos son conducidos al afán, a la ansiedad, a la preocupación, lo que hoy en día se reconoce o se denomina como estrés. El estrés, la ansiedad, la depresión son las enfermedades de este siglo. Son enfermedades mentales y son enfermedades que tienen que ver, hermanos, con lo que pensamos. Margaret Thatcher, una líder, primer ministro de Inglaterra, no era muy buena, era la mujer de hierro, ¿verdad? Pero ella decía que la gente se preocupa, o el 90% de las cosas que la gente se preocupa nunca suceden. Ahora, se ha demostrado en estudios específicamente esto y hay una realidad cercana. Se han hecho estudios para ver qué cosas inquietan o asustan o llenan de ansiedad a la gente. Mucha gente tiene miedo a cosas que no son reales, más del 90%. De hecho, se concluyó que el 92% de las cosas por las que la gente se estresa y se preocupa no son reales. Es decir, hermano, vivimos atemorizados por cosas que nunca van a suceder o no van a suceder a corto o mediano plazo. Dios dice, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando nosotros pasamos el tiempo adecuado en oración, hermano, podemos poner nuestra ansiedad, primera de Pedro,
capítulo 5 y versículo 7, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. La razón que nos afanamos, nos turbamos, nos estresamos y nos deprimimos es que llevamos cargando un peso, hermanos, que nosotros no podemos cargar. El cuerpo humano fue diseñado para estar, hermano, perfectamente funcional. ¿Y qué sucede, hermano? Que cuando estamos corriendo una carrera, como lo asimila la vida cristiana, no podemos llevar cargas, no podemos llevar peso con nosotros. La mente, hermanos, funciona tan perfectamente que en Hebreos capítulo 12 se nos compara la vida cristiana como estar en un estadio cuando tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos, los personajes mencionados en el capítulo 11 como héroes de la fe, y Dios dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es bien interesante que esta palabra peso en el idioma original, hermanos, es la palabra griega onkos. Mire, aquí está onkos. La palabra onkos es el prefijo que se refiere a la rama de la medicina oncología, que es el estudio de tumores, de masas, de cáncer. Entonces, la única vez en la Biblia que aparece esta palabra oncos tiene que ver, hermano, con cosas que nosotros cargamos y muchas veces dentro de nuestra propia mente. El cerebro está tan perfectamente estructurado y diseñado por Dios que una pequeña masa, un pequeño tumor en el cerebro puede traer graves repercusiones en la salud de una persona. Si tienes un pequeñísimo tumor, te empieza a doler la cabeza, te empieza a hacer convulsiones, empiezas a desvariar, a no poder coordinar tus movimientos, empieza a haber repercusiones en todo el cuerpo. Entonces, la más pequeña presencia de una masa o un tumor en nuestro cerebro causa graves efectos. La vida cristiana, hermanos, es una carrera. Para correr esta carrera tenemos que despojarnos hasta de las cargas más pequeñas que nosotros tenemos dentro de nosotros. Onco se refiere a masas o pesos interiores, no exteriores. A veces nos preocupamos por las cosas exteriores, pero no nos preocupamos por las cosas interiores, por los malos pensamientos, no nos preocupamos por los traumas que se llaman, ¿verdad? En la psicología. En realidad, hermanos, los traumas es falta de perdón, es falta de asimilar la manera como nosotros sufrimos, batallamos, pasamos experiencia. Todos tenemos en nuestro pasado cosas dolorosas que no queremos recordar y no quiero abrir heridas antiguas, pero hermano, nuestros pensamientos son una clave importante para vivir la vida cristiana. Por eso, hermanos, Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No te conformes a este siglo, sino transformaos. Esta palabra metamorfosis debe ser un cambio radical de naturaleza. Es lo que sucede en una oruga que se transforma en una mariposa, un cambio completo, absoluto, una metamorfosis. Y es lo que debe suceder en el creyente, pero ese cambio debe comenzar en una renovación del entendimiento. La palabra froneo en griego es la manera de pensar, nuestra cosmovisión, la manera de concebir el universo, la manera como nosotros, hermanos, percibimos la vida, lo espiritual, a Dios. Cada uno tenemos un froneo, una ideología, una idiosincrasia, tenemos una cultura, tenemos una cosmovisión o cosmofonía, como decía Dalí. Todos tenemos una percepción del universo. Es decir, yo pienso algo, usted piensa diferente y otro piensa diferente. La psicología dice, bueno, pues la culpa es de nuestros padres, de nuestros traumas, de las experiencias que tuvimos en el pasado, forjaron nuestras ideologías y cada uno debe respetar lo de los demás. La filosofía dice, bueno, la explicación de las tantas diferentes maneras de pensar es que no existe una verdad absoluta.
Lo que tú crees es verdad, lo que él cree es verdad y lo que yo creo es verdad. Es decir, hay mi verdad, tu verdad y otras verdades. Entonces, pues ¿para qué nos atacamos? Mejor cada quien que viva en su propio mundo y cada quien feliz y contento. Pero lo que Dios dice es, bueno, lo que debemos entender, renovar nuestro entendimiento es que lo que tú piensas está mal, lo que Él piensa está mal, lo que yo pienso está mal, y la única forma de coincidir en un mismo sentir es que todos pensemos como Cristo piensa, como Dios nos manda pensar. Entonces, hermanos, ese mismo sentir, dice Pablo, os ruego que seáis de un mismo sentir, de un mismo espíritu, de un mismo pensamiento, solo puede ser logrado a través de que nosotros renunciemos a nuestras eh, falsas filosofías y nos centremos a lo que Dios manda en su palabra. Entender que Dios es más sabio y que Dios, hermano, nos puede cambiar nuestra manera de pensar. Así es de que Proverbios también habla mucho sobre la mente, sobre el corazón, y como les digo, es un tema muy extenso, pero se nos dice aquí los pensamientos del justo son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Entonces, una persona que no conoce a Dios, que no tiene la piedad en su vida, no tiene la presencia de Dios, el temor de Dios en su vida, estos impíos, vamos a ver cómo se les nombra en el idioma original, a la palabra impíos, ¿sí? Aquí está, vamos a ver. Ok, esta debe ser la palabra mishpat, ok, los consejos. Fíjese, mishpat son consejos. Y esto es la palabra como se define. Eh, takbulá. Takbulá, solo en plural propiamente, se maneja plan o el pensamiento. Esto es pensamiento. El pensamiento, takbulá, de donde estamos, más los consejos, takbulá, aquí está, de los impíos. Esta probablemente sea rasha, alguien moralmente mal, una persona mala, condenada a muerte, culpable, delincuente, impío, malo, malvado, pecador. La palabra rasha se refiere a una persona que vive sin temor de Dios en su vida, una persona que es moralmente mala. Esa persona mala, hermanos, no solamente piensa lo malo, pero transmite lo malo a otras personas. Está muy determinada a ser un consejero para esparcir su manera de pensar a otras personas. Los consejos de los impíos son engaño. Fue por consejo de Satanás que Adán y Eva, hermanos, comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Recuerdan el consejo de Jonadab, el primo de Amnón? Le aconsejó prácticamente abusar de su media hermana Tamar. Entonces, hermano, el consejo de los impíos es engaño. Así es de que cuide mucho sus pensamientos, porque usted no se engañe pensando que usted es buena persona cuando sus pensamientos están constantemente hacia el mal. Lo que usted está pensando lo va a hablar, lo que usted está pensando lo va a hacer, y tarde o temprano lo va a hacer, y lo que está pensando, eso va a determinar la clase de persona que usted es. Así es de que la clave para cambiar nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra naturaleza es renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Llena tus pensamientos de la palabra de Dios, el resultado va a ser completamente diferente. Si estás lleno de la palabra de Dios, tus palabras van a ser apropiadas, llenas de gracia. Estás lleno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Deja de estar tanto tiempo en la televisión viendo novelas. Deja de estar tanto tiempo leyendo tus estados de Facebook, de redes sociales. Dios no te habla ni te va a transformar a través de las publicaciones que no tienen los memes, los videos, ¿verdad? Digo, si estás mirando enseñanza como esta, qué bueno, pero deberías usar solo y exclusivamente tus redes sociales para alimentarte la palabra de Dios. Eso es algo bueno,
Pero si te la pasas mirando memes, mirando videos, mirando Netflix, ¿qué va a suceder? Bueno, pues va a suceder, mis hermanos, que estamos nosotros constantemente cambiando nuestra manera de pensar y vamos a ser influenciados por esa manera o esa ideología que nosotros pensamos. Los pensamientos de los justos son rectitud, nos dice la Biblia, más el consejo de los impíos, engaño. Número 6, no solo, hermanos, los pensamientos, sino miren cómo habla también de las palabras. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Nuestras palabras, hermanos, tarde o temprano, van a traer repercusiones. Vamos a dar cuenta. Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Mire, Mateo 12:36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sí, hermanos, vamos a darle cuentas a Dios. Yo sé que nuestros pecados ya fueron juzgados y condenados en Cristo. Y es verdad, hermano, pero también es cierto que vamos a dar cuenta. No debemos quitar a un lado el hecho de que vamos a rendir cuentas como cristianos, no en un juicio para ser salvos o condenados. Ya somos salvos a través de Cristo. Pero en el tribunal de Cristo se nos pedirá cuentas de cada cosa que nosotros hicimos. Mire, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pablo le dice a los corintios, procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, en el contexto está hablando de cristianos, por fe andamos, no por vista. Confiamos, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, pero debemos procurar serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También Pablo en primera a los Corintios, capítulo 4 y capítulo 5 menciona, dice aquí más adelante, donde estamos, dice, ¿dónde estamos? Ah, en el capítulo 4. Dice que somos administradores de Dios y se requiere que seamos hallados fieles. Dice, yo muy poco tengo ser juzgado por vosotros, tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios, hermano, quiere premiarnos, quiere recompensarnos por nuestro trabajo, pero también nos pedirá cuentas por lo que no hicimos. También nos pedirá cuentas por lo que recibimos, los talentos, los dones, el dinero, las oportunidades que Dios puso en nuestra vida de hacer más para su obra. Dios nos va a juzgar, pero también nuestras palabras. Es importante entender nosotros, hermanos, aquí que las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Hay personas, hermanos, que no se preocupan a quién lastiman, a quién hieren, a quién ofenden con sus palabras. Dios dice, hermanos, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Muchas veces la gente está hablando, hermanos, para dañar y lastimar a otras personas. Pero la boca de los rectos, otra cosa que nos va a definir es lo que hablamos. Somos lo que hablamos. La boca de los rectos, dice la Biblia, los librará. Dios quiere que nosotros sepamos, hermanos, que lo que hablamos, las palabras que usamos, cómo hablamos, va a determinar también lo que somos nosotros. La boca de los rectos los librará. Una persona, hermanos, que es sabia, es sensata, no se va a meter en problemas. Dice un dicho popular hispano, que en boca cerrada no entran moscas. También dice que el pez por su boca muere. Una persona que cuida su manera de hablar
no va a estar preocupada por enfrentar problemas, malentendidos, pleitos, chismes, controversias. ¿Por qué? Porque la boca de los rectos nos va a librar. Quiere decir, hermano, mis mismas palabras me van a tener a mí una confianza de que no voy a estar metido en problemas graves con otras personas. Versículo 7, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Algo similar, hermanos, en el versículo 3, donde leíamos que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, a la raíz de los justos no será removida. Básicamente es una reiteración del concepto. Dios, hermano, va a tratar con gente mala, impía, rasha, gente, hermanos, que no tiene temor de Dios, que vive, hermanos, en inmoralidad. Hoy una de las preocupaciones más grandes que los cristianos tienen es ¿por qué Dios no los castiga? ¿Por qué Dios no trata con ellos? ¿Por qué viven como si nada pasara y parece que no hay, pues ahí justicia de parte de Dios? Bueno, varias cosas que debemos entender, hermanos. Dios es justo y eso no tiene ningún tipo de manera de contradecirlo, porque Dios es justo y Dios va a traer justicia a cada persona. Le dará a cada uno según sus obras. El impío, hermano, un día va a terminar su existencia en este mundo, va a pasar a la eternidad y su eternidad no será nada agradable. Digo, hay personas, hermanos, que lo único que disfrutaron fue aquí en la vida. Cuando el hombre rico que Jesús mencionó en Lucas 16 fue sepultado, abrió sus ojos en el Hades estando en tormentos y desde lejos gritaba y pedía por una gota de agua. Y Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Entonces cada uno de nosotros va a decidir dónde recibir sus bienes, dónde disfrutar, dónde estar aprovechando al máximo lo que se recibe. Hay gente que se enfoca a este mundo, a lo terrenal. Y no, yo quiero aquí. Yo quiero placer, yo quiero dinero, yo quiero lujos, comodidades, yo quiero desenfrenos, pasiones, darle rienda suelta a todas mis pasiones. Yo quiero amar a quien yo quiera, no importa lo que dice la Biblia, si está bien, si está mal, Dios dice, haz lo que quieras. Pero tu vida va a terminar. Y cuando mueras, te vas a presentar delante de Dios y vas a pagar por cada pecado que tú cometes. Mire, yo comparo la vida como una tienda de autoservicio, Walmart, Soriana, cualquier tienda H-E-B. Tú entras a la tienda, hermano, y nadie te restringe nada. Tú puedes agarrar lo que quieras y puedes hacer lo que quieras. Una persona que entra a la tienda puede agarrar, no es correcto, pero puede agarrar una coca y abrirla y tomarse. Y unas galletas y unas papitas. Nadie te va a decir nada. Por lo general, tienen cámaras, tienen vigilancia, todo está supervisado. Entonces llega un momento que tú decides, bueno, ya llené, ya me comí todo lo que quise, agarré todo lo que quise agarrar y vas a salir por la puerta. Si tratas de salir, tienes que pasar por las cajas. Si no pasas por las cajas, le hablan a la policía, te llevan a la cárcel. El punto es que pasando por la caja tienes que pagar por cada cosa que comiste, cada cosa que cargaste, que te embolsaste, tienes que pagar. Si no pagas, vas a ir a la cárcel. Entonces, así es esta vida, hermano. Dios nos da libertad de conciencia, nos pone un chip integrado que se llama conciencia para darnos una guía de lo que es bueno y lo que es malo. Aunque no conozcamos la Biblia, el hombre por naturaleza hace las cosas que son de acuerdo a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso una ley en nuestros corazones. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo dentro de sí mismo. Y Dios nos deja andar en esta tienda. También puede ser comparado con un restaurante. Tú llegas a un restaurante, te sientes, puedes pedir lo que quieras. Los meseros no te van a decir, oiga, ya comió mucho. No, sígale comiendo. Al cabo, al final va a llegar el ticket, el check, la cuenta, y te van a dar la cuenta de cada cosa que comiste. Cada cosa que tú disfrutaste, tienes que pagarla. Y si no pagas, vas a la cárcel.
En este mundo, hermanos, nadie te va a obligar a ir a la iglesia. Nadie te va a obligar a creer en Dios. Dios mismo no te va a obligar. Nadie te va a forzar a ser un cristiano. Nadie te va a forzar a ser un cristiano fiel, un cristiano entregado, un cristiano, hermanos, consagrado. Nadie te va a obligar. Dios no te va a obligar. Dios no te va a matar si no vas a la iglesia. Dios no te va a castigar de una manera inmediata y automatizada cuando no vas a ganar almas. Si no, ya estaríamos todos muertos. Pero un día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a darle cuentas. ¿Sabe usted que la Biblia dice que aún entre cristianos que estamos en la presencia de Dios va a haber lloro y crujir de dientes? No porque estaremos en el infierno, sino porque vamos a llorar y lamentarnos por ver todo lo que pudimos y debimos haber hecho y no hicimos. Hermanos, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Cada quien va a ser juzgado por sus acciones. Nuestra salvación ya fue pagada por Cristo. Nuestra salvación no depende de nuestras obras ni de nuestra conducta. Depende de Cristo. Es importante eso. Nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad y constancia, porque entonces nadie podría ser salvo. Eso es un tema aparte. Pero las recompensas y las cuentas que le daremos a Dios como administradores, eso, hermanos, sí depende plenamente de lo que hacemos o no hacemos. El impío ya está condenado y Dios trastornará a los impíos y no van a ser más. Van a estar en el infierno por toda la eternidad. Pero la casa de los justos, dice la Biblia, permanecerá firme. Dios nos dará recompensas. Es interesante la observación que se hace en este capítulo porque debemos tener confianza en el criterio y la justicia de Dios. Aunque a veces parece injusto lo que Dios hace y permite, Él siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito y Él siempre es justo. Platicábamos que la semana pasada falleció un misionero que estaba listo para irse a Ecuador, Manuel Efraín Alvarado, muy amado y muy querido. Nosotros le apoyamos con casi $3,000 para sus vuelos, hermanos, como iglesia. Pero sabe una cosa, no entendemos por qué. Y no entendemos por qué cristianos carnales que ni van a la iglesia, que andan de mundanos, que están causando problemas y conflictos en la iglesia, que están murmurando, que están hablando, ahí están vivitos y coleando. Yo no entiendo eso. Y yo con Dios sí hablo y le digo, Señor, yo no entiendo eso. ¿Por qué no te llevas estos carnales, mundanos, pecadores, que estorban la obra de Dios? Pastores que se oponen a la obra misionera. Pues yo no creo en eso de misiones. Yo no creo en eso de enviar obreros. Yo no creo en la diputación. Yo no creo en apoyar promesa de fe. Porque Dios no se los lleva a ellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué misioneros que están listos? Yo no lo sé. No lo entiendo. No se lo puedo explicar. Pero hay un canto que dice, lo comprenderemos todo más allá. Creo que Dios tiene un propósito firme para eso y que al final la justicia de Dios será aplicada y debemos confiar en ella. Dios sabe lo que hace. Dios es sabio. Amén, hermanos. Avanzamos un poquito. Quiero llegar al menos hasta el 10. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Este proverbio lo que enseña, hermanos, es que la cosa más importante en la vida de una persona no es cuánto dinero tiene, no es cuántos logros, carreras, profesiones, posición económica, posición laboral, empresas, carros, casas, tiene una persona. Lo que va a ser importante ante los ojos de Dios básicamente es la sabiduría. ¿Eres sabio o eres necio? Porque puede haber personas sabias, no tan, eh, no tan prósperas económicamente. Alguien hizo una observación en un canal de YouTube y vi solamente un fragmento que decía, ¿te has dado cuenta? Esto es de mundanos, no de cristianos. Pero alguien preguntó, ¿te has dado cuenta que los hombres más inteligentes del mundo, de la historia, ninguno de ellos fue rico?
Albert Einstein, todas las mentes brillantes que usted pueda nombrar o imaginar. Ninguno de ellos fue rico. Y bueno, eso era una incógnita, era algo, un dato interesante para estos, pues, personas que estaban dialogando sobre el tema. Y bueno, no lo mencionaron, pero yo tengo una teoría sobre eso. Personas que realmente alcanzaron, porque Albert Einstein no era ateo, él era un creyente fiel en Dios. Personas que realmente fueron brillantes y llegaron a obtener una sabiduría secular o espiritual, entendieron lo absurdo que es vivir una vida materialista, vivir para las cosas terrenales, vivir para cosas que no van a poder llevarse a la eternidad, vivir para cosas que no trascienden más allá de sus vidas. Una persona muere y todo lo que acaparó en su vida lo deja, y el que lo recibe no trabajó por ello y no lo va a cuidar, lo va a despilfarrar en poco tiempo y va a condenar y va a causar que tus hijos que recibieron una herencia, que no trabajaron por ella, no la van a cuidar, se van a echar a perder con el dinero porque no les enseñaste moralidad y principios bíblicos, no les enseñaste a producir y cuidar la riqueza, y se va a terminar la riqueza. Y tus riquezas van a perecer contigo. Y eso está más que comprobado. Pero lo que más vale y más cuenta en la vida de una persona es la sabiduría. Es lo único que nos puede ayudar a vivir para lo eterno y no para lo terrenal. Recuérdense que hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la sabiduría del mundo. Pero hay una sabiduría que desciende de lo alto, que Santiago dice que es primeramente pura, después pacífica, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Esa sabiduría Dios la da y es la que causa que gente sea reconocida y gente sea alabada y gente sea muy bien una influencia, un liderazgo para otras personas. No siga al que tiene billetes. Los billetes cualquiera los puede tener, hermano. Realmente, mire, yo he aprendido algo. Ganar dinero es muy fácil, muy fácil. Si yo, bueno, yo no sé, pero si yo me enfocara, dejara el ministerio y me enfocara a ser rico, yo puedo ser rico, hermano, sin esforzarme mucho. Dios me dio una inteligencia, una habilidad para ganar dinero y producir dinero, que me da miedo a mí mismo y yo mismo me restringo a no hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría del hombre le lleva a decir, bueno, yo puedo escoger este camino o este camino. Pero parte de la sabiduría es entender que escoger la sabiduría vale más que la plata y el oro, como lo decía Proverbios 8. Y desde el capítulo 1 nos viene diciendo, sabiduría ante todo, busca sabiduría. Cuando Salomón se encontró en esa encrucijada en su vida, entre pedir bienes materiales y sabiduría, él siempre tuvo bien definido, este es el camino correcto, la sabiduría. Y cuando vas por este camino, te das cuenta lo fácil que es obtener estos recursos, pero ya ni te interesan, porque te das cuenta que esto vale más que esto. No sé si me explico, pero hay gente que se afana por las riquezas, pierden la sabiduría y se obsesionan, ¿verdad? Compulsivamente a buscar dinero, 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 dinero. Pierden su familia, pierden su salud, llegan hasta un punto, hermanos, donde pierden todo, se mueren, se van al infierno y nunca tuvieron lo que buscaban, porque la necedad fue llevarlos. Perverso de corazón será menospreciado. Las personas que realmente vale la pena seguir, aclamar, alabar, respetar e imitar, son personas sabias, no personas ricas. El perverso de corazón será menospreciado. Lo más importante es lo que sabes, cómo vives y la manera como puedes influenciar a otras personas. Eso es más importante que tener dinero. Así es de que, hermano, por su sabiduría es alabado el hombre. Perverso de corazón será menospreciado. Versículo 9 dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Está interesante esta declaración porque
pareciera ser un poco confusa, ¿verdad? Pero note aquí, más vale el despreciado. Es decir, alguien que me cae mal, alguien que no me gusta lo que es, cómo se viste, lo desprecio. Pero tiene sustento y riquezas en un aspecto para decir, ¿sabes qué? Tiene servidores. Quiere decir, él le va bien, no le importa mucho mi opinión. Pero hay gente, hermanos, que se jacta, estamos aquí, las apariencias, de eso se trata. Se jacta, es decir, anda presumiendo, trae el iPhone 16, trae un carro del año, pero su casa se está cayendo en pedazos. Carece de pan. Es decir, todo tiene que ver con una pantalla, con una apariencia. Y mire, es lo que estamos viviendo en este día. Hay un montón de personas en Internet que son influencers, que están dando o proyectando una imagen que realmente no es, no sirve. Realmente, hermano, hay personas que se hicieron pasar por personas muy multimillonarias, andaban en fiestas acá y allá, aparentando, jactándose, pero no tenían ni un peso. Muchos hasta los demandaron, creo que hasta la cárcel llegaron a ir. ¿Por qué? Porque todo lo que le importaba era la apariencia. Y aquí nos habla de varias cosas. Número uno, ¿qué te importa lo que otros piensen de ti? Mientras tú tengas lo que necesitas, puedes estar contento. Es más válido ante los ojos de Dios una persona que se preocupa por lo que realmente es importante y no por lo que la gente piensa y opina. Pero vivimos en una generación donde todo es la apariencia y todo es lo que otros piensan acerca de mí. Tan importante me es a mí lo que otros piensan que modifico muchas veces. La gente modifica su apariencia, invierten millones en cirugías estéticas, en filtros, en pantallas, en apariencias, porque lo que les importa es jactarse y quedar bien con los demás, aunque no tengan ni qué comer. Entonces Dios dice, mira, preocúpate por las cosas importantes. Preocúpate por tener el sustento de tu familia. Preocúpate por agradar a Dios y no te preocupes porque la gente te quiera o por la gente que te admire o por la gente a la cual le pareces alguien interesante. Lo más importante es agradar a Dios. Creo que hay sabiduría en este proverbio si lo logramos captar y lo logramos entender. Versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Note, hermano, la diferencia es un proverbio. Aquí tenemos una antítesis, como dijimos, ¿verdad? Es la figura que se usa aquí literaria, es la antítesis para mostrar el contraste entre el justo y el impío. Y muchos de estos versículos contienen el contraste, la diferencia entre uno y otro. Una persona que es justa, una persona que hace lo correcto, se preocupa en los pequeños detalles, como incluso cuida la vida de su bestia. Se refiere al caballo, se refiere al asno, se refiere a la vaca, al buey con el que ellos producían un ingreso y con lo cual se sostenían. Fíjese, una persona impía no tiene compasión, no tiene piedad, no tiene, hermanos, ninguna consideración para personas o seres que no considera importante o que considera menores de importancia que él. ¿Sabe, hermano? Dios nos enseña a tener un corazón compasivo. Y la justicia de Dios, la manera de vivir una vida correcta ante los ojos de Dios, influye inclusive en nuestro trato hacia los demás e inclusive en nuestro trato hacia cualquier otro ser vivo. Un respeto por la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Un respeto a otros seres vivos. Desde Génesis capítulo 9, hermanos, algo muy interesante aquí. Cuando bajan del arca Noé y su familia, Dios hace varios cambios, cambios en la atmósfera de la tierra. Habíamos estudiado en el diluvio que hubo fuentes de los cielos que fueron abiertas, cataratas que fueron derribadas o tumbadas sobre la gravedad, sobre la tierra, y vimos todo eso en el diluvio. Pero otra de las cosas que cambió
fue la alimentación, la dieta del ser humano. En Génesis 1 y 2, Dios establece una dieta 100% vegana, 100% vegetal. Pero en Génesis 9, Dios cambia y les da la opción de comer animales, comer carne, tanto a los seres humanos como también a ciertas bestias o animales. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Solo dice el temor y el miedo estará sobre todo animal, en todo lo que se mueva y en todos los peces en vuestras manos son entregados. Dios le da el señorío de la tierra, ¿verdad? O le da la posesión al ser humano para comer lo que quiera. Los seres vivos, Dios los creó para el sustento del ser humano. Dios tiene permiso de matar, Dios da el permiso al ser humano de matar animales con el único propósito de vestirse, por protegerse de un peligro inminente o para comérselos. Bajo esas circunstancias, Dios dice, todo te lo he dado para tu sustento. ¿Quieres hacerte unos zapatos de piel? Bueno, aprovecha la piel de los animalitos. ¿Quieres hacer sacrificios? Puedes hacerlos, ofrendas, puedes comértelos, puedes vestirte con ellos. Si te amenazan, puedes matarlos para que no te quiten la vida, pero Dios prohíbe comer sangre con la carne. Esto ya lo habíamos observado. Pero mire versículo 5, demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, pero también dice, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, multiplicaos. Está diciendo Dios, mira, nunca una persona debe matar animales de manera nada más por diversión o por gusto. Eso expresa cierta crueldad. Y parte, hermanos, de nuestra naturaleza cruel y sanguinaria nos lleva a eso. Pero Dios dice, el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Tienes animalitos, no les das de comer. Tienes ciertas mascotas y no cuidas de ellos. Los tienes allá afuera en el frío, en la intemperie. Yo por eso no tengo mascotas, hermano, porque soy una persona muy sensible y yo les daría mucha más atención de la que debo darle. Me quitaría mucho tiempo, mucho dinero y me quitaría mucho de mi atención que no puedo dispersar en una mascota. El punto es, hermano, que vivimos en una generación tan opuesta, tan extraña, que hoy en día el 75% de las familias en México tienen una mascota. Pero le voy a decir algo, hermanos, que quizá no se imagina. Pero hoy en día la gente tiene más compasión por los animales que por otras personas. Es interesante, hermanos, que nunca he escuchado de un control de natalidad de mascotas, de perros. Nunca he escuchado abortos entre perros, gatos, por cuidar o por proteger el cuerpo de... No, jamás. Se cuida con mucha paciencia a un perrito, un gato, cualquier animal que está preñado para que pueda tener sus crías. Pero a los seres humanos, hermanos, en México se acaba de no despenalizar, pero de legalizar el aborto hasta el cuarto mes, no, el tercer mes de gestación. Entonces, hoy en día, hermanos, se le pone más atención a preservar las especies de tortugas, que es un delito eh, tomar, tocar o comercializar huevos de tortugas. Se les presta más atención, habiendo vedas para prohibir cacería y pesca en especies en peligro de extinción. Es un delito el poder tomar un huevo de un águila que está en peligro de extinción, pero no tiene nada de malo matar a un ser humano en el vientre de su madre. Hoy en día, hermanos, existe mucha inconsistencia en la mente humana, mucha irracionalidad, de modo que la gente se preocupa más por los perros que por otra gente.
Gastan millones y millones, hermanos, en alimentos para perros y gatos, pero no invierten un centavo en que otras personas conozcan el Evangelio y reciban a Cristo como su Salvador. Yo no puedo entender cristianos que tengan su perrito y gastan más en croquetas para perros, en arena para gatos, que lo que dan a la obra misionera para que otros conozcan el Evangelio y reciban a Cristo como su Salvador. Hoy en día hay hospitales para perros, hay spa para perros, hay hoteles para perros, hermanos, hay seguros de vida para perros aquí en México. Yo no tengo un seguro de vida, hermanos, pero los perros tienen seguro de vida. O sea, dice la Biblia que más vale perro vivo que león muerto. Bueno, pues un perro muerto vale más que mucha gente que no tenemos un seguro de vida. ¿Sabe por qué, hermano? La hipocresía del ser humano en cuidar de los animales no es malo, pero sobreprotegerlos al punto de llamarles perrijos. Y yo sé que estoy pisando callos y ya se me fueron muchos porque éramos 110 y ahorita ya somos 90. Ya se fueron algunos que se enojan y se indignan porque decimos esto. Pero es una triste realidad. Tratamos a los perros como hijos y tratamos a los seres humanos peor que animales porque no nos importa, porque no oramos por ellos, porque no invertimos en su salvación, porque no les hablamos de Cristo. Cualquiera se compadece de un animalito callejero que está a la intemperie, pero no se compadecen de la gente que está en la calle a la intemperie. ¿Cómo se ha llegado a pervertir la mente humana de darle más importancia a los animales que a la gente? Ahora, yo pienso que es una forma de crueldad hipócrita, porque hermanos, de alguna forma, mucha gente ha dejado de tener compasión y se preocupa más. Ahora, no estoy diciendo que está mal que tenga una mascota. Tenga su mascotita, cuídela, tenga misericordia, cuide la vida de su bestia, de su animal, de su mascota, pero no le ponga más atención a ello que le pone atención a otras personas. Sea parejo, sea misericordioso, cuide la vida de otros, cuide también que otros escuchen el Evangelio, vaya a ganar almas, predique el Evangelio, dé para que misioneros vayan a otros lugares a alcanzar el mundo con el Evangelio. Fíjense, hermanos, si hiciéramos una recaudación, de hecho se hizo en México, aquí en Monterrey, un croquetatón. Hicieron un canal de televisión. Vamos a hacer un croquetatón. Juntaron miles y miles de kilos, hermano, de alimento para mascotas, para perros callejeros, que ni saben qué hacer con ello. Creo que no lo van a volver a hacer porque se juntó demasiado dinero y demasiada comida. Pero ¿sabe qué, hermanos? Se junta alimento para gente, cobijas para gente. No me importa. Y qué triste la hipocresía del ser humano, hermano, que ahora es cruel con la gente, con su propia especie, pero es muy generoso con los animales. O sea, ¿a dónde se ha distorsionado la percepción de la misericordia del ser humano? Bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque ya se nos terminó el tiempo y la verdad, hermanos, hay mucho que decir en cada tema, en cada proverbio, pero vamos a seguir avanzando. El día de hoy